Una huerta es un recurso indispensable para la economía familiar, sin dejar de tener en cuenta que es un rubro de alta rentabilidad y salida en el mercado, constituyéndose en una excelente alternativa de diversificación, especialmente para el pequeño productor. Hoy vamos a aprender cómo realizar una huerta, la disposición del terreno, las dimensiones del terreno, hacia dónde orientar, norte, sur, este, oeste, y desde el armado de la primera palada de la huerta hasta la realización del tablón. Primero tenemos que tener en cuenta la bajada que tiene nuestro terreno, si tiene una pendiente muy prolongada o tiene media pendiente o no tiene pendiente. Entonces lo que tenemos que hacer es procurar de que al hacer el tablón nuestra pendiente no vaya a llevar toda el agua, no vaya a llevar todo nuestro tablón que terminamos de hacer, que nos lleven los nutrientes, que nos lleve todo el abono del suelo. Entonces lo que tenemos que hacer en base a que si tenemos una pendiente perpendicular a hacerlo, entonces transversalmente a la pendiente tenemos que hacer nuestro tablón. No completamente, porque también puede venir mucha cantidad de agua y sufrir lo que es un embalsamiento sobre los camellones, sobre los tablones, y empieza a llevar todos los nutrientes, empieza a llevar el tablón. Entonces aquí podemos ver una parcela que tiene una pequeña pendiente hacia este lado. Entonces lo que se hizo es hacer los tablones en esta dirección, para que cuando venga la lluvia, el agua pueda salir hacia este lado del agua, y no justamente hacerlo de norte a sur, por el tema que se puede estancar al otro lado el agua y después va a querer subir arriba de los tablones. Bueno, hoy vamos a empezar a ver la predisposición del terreno. El terreno puede ser no tiene, es lo que dispongamos de nosotros, de nuestra casa, ¿verdad? Nuestra huerta. Preferentemente tierra, vamos a decir, negra, si es que se tiene, un lugar bajo, si se tiene un lugar con tierra negra, es la presencia de materia orgánica, mucha materia orgánica. También depende de la hortaliza que vamos a cultivar en ese lugar, ¿verdad? Por el tema de que si es que son hortalizas de hoja o son hortalizas de fruto, hortalizas de tubérculo o de rizoma, depende de lo que estamos queriendo. Las hortalizas de rizoma no le gusta mucho el lugar bajo, el lugar muy húmedo, pero sí a las hortalizas de hoja, ya sea lechuga, repollo, acelga, le gusta. Entonces tenemos que procurar de ver qué hortalizas estamos queriendo sembrar en nuestra huerta. Entonces lo primero es, si es que queremos hacer una huerta familiar o una huerta comercial, depende de a qué va enfocado nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso podemos hacer una huerta familiar, que sería para todas las hortalizas de la época, para estar disponiendo en nuestra casa, y el excedente, por supuesto, también se puede destinar al comercio. En horticultura, la planificación es esencial, por lo que se deben prever antes incluso del inicio del cultivo todos los factores que incidirán en nuestras plantas, por ejemplo, disponibilidad del sol, calidad de suelo, pendiente del terreno, disponibilidad de agua y abono, y además la delimitación y cercado del lugar para protección de animales que deseen ingresar para alimentarse de nuestras verduras y frutos. La orientación hacia el sol tiene mucha importancia, ¿verdad? Para hacer una huerta tenemos que tener dos factores muy importantes en cuenta, que si por ahí no disponemos, es preferible no enfocarse a hacer el proyecto por el tema de que es muy indispensable. Uno es el agua, que la horticultura es un rubro que se debe disponer de agua para que pueda salir adelante tu proyecto. Por el tema, de repente es diferente a plantar un árbol, que la naturaleza se encargue de hacerle regar o de hacerle crecer, que es diferente a que si es que sembramos hortalizas, las plantas necesitan de un riego continuo. No necesariamente todo el día, eso dependiente del lugar, si un lugar bajo, un lugar donde hay mucho sol, mucha sombra, si está al lado de un monte o si está solo en el campo.
depende de eso, tenemos que llevar en cuenta en nuestro proyecto de hacer la huerta. Entonces también depende mucho la orientación del sol, en el sentido si tenemos la posibilidad de comprar una media sombra y poner arriba nuestro cultivo en la época de verano. Ahora de repente, si no tenemos esa posibilidad, tenemos que hacerlo que a tu huerta le tiene que tocar medio día de sol, porque o si no lo que hace es quemar mucho tu suelo, secar mucho los camellones y no le deja, no pueden crecer fácilmente las plantas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, si tenemos un sistema de riego y media sombra, podemos elegir un terreno, ya sea, no tiene importancia, relevancia si es un terreno alto o bajo, o con mucho sol o poca sombra. Preferentemente para la huerta preferentemente que no tenga mucha sombra. En verano necesita sombra, pero no mucha sombra, y en verano y en otoño ya tenemos que sacar nuestra media sombra por el tema de que de repente hay presencia de hongos o bacterias que de repente ya puedan empezar a dañar el cultivo. Otra de las cosas muy importantes para la huerta es el abonado, que tenemos que tener en cuenta. Uno es el riego, el otro es el abonado. Si es que no tenemos la posibilidad de contar con un abonado, digamos que del lugar, va a ser muy difícil encarar un proyecto de huerta, porque las hortalizas son necesitan mucho abono para poder desarrollarse, como toda planta. Ahora toda planta que cuando más uno le abone o mejor le trate, va a tener un mejor crecimiento. Entonces lo que nosotros necesitamos la hortaliza, de repente una hortaliza de hoja, es nitrógeno, que necesitamos nitrógeno para que la planta crezca por un proceso de fotosíntesis. Entonces si es que no tenemos la capacidad de contar en el lugar o de ver de dónde podemos traer abono, es preferible esperar a contar con esas cosas para poder encarar el proyecto. Una de las formas de contar con abono para la huerta puede ser traer mantillo de monte, que el mantillo de monte es la hojarasca podrida de las hojas que caen. Eso se junta con una asada o con una pala, se trae en bolsa, en carretilla. Otro puede ser el humo de lombriz, que se hace con lombrices californianas, o igualmente la bosta de la vaca, previamente estacionada en un lugar, o de la gallinácea, depende de los animales que contemos en el lugar, que no sean animales carnívoros, ¿verdad? Tiene que ser la bosta del animal que sea herbívoro. Entonces con eso hacemos un tiempo para que se siente el abono, para que salga el metano que tiene la presencia del abono, entonces para que no queme nuestra planta, para que sea beneficiosa la planta, no necesariamente que de repente podemos dañar. Es como dar un ejemplo, tomamos una aspirina, te puede hacer bien, pero tomar 10 aspirinas ya también te puede hacer mal. Entonces lo que tenemos que procurar es abono y riego, sí o sí tenemos que tener para encargar un proyecto de huerta. El tema del abono es más o menos calculando lo que sea bosta de vaca, estiércol de vaca. Por ejemplo, nosotros trabajamos con estiércol de vaca, entonces más o menos contando con eso, lo que le ponemos es 1,5 kilos, 2 kilos por metro cuadrado, dependiendo, como le dije también, del cultivo que nosotros queremos hacer en el lugar, por el hecho de que si es un cultivo de hoja, como le estuve diciendo, de repente se necesita más nitrógeno para la hoja. Entonces lo que vamos a tener que disponer un poco más de estiércol, porque el tema de la presencia de nitrógeno en el estiércol, o urea también se puede usar, ¿verdad? Dependiendo de nuestra disponibilidad económica, o como les dije, si es para una huerta familiar o comercial. Entre las condiciones generales para habilitar una huerta comercial se debe analizar, en primer lugar, la situación del mercado en cuanto a la oferta y demanda de hortalizas, para que nuestro producto tenga una salida comercial. También se debe tener en cuenta las características del suelo, el agua y el clima imperante. En cuanto al suelo, por lo general los terrenos
que se desean habilitar para huertas requieren desmontes que pueden realizarse en forma manual o mecánica. Algunos productores dejan algunos cocoteros en las parcelas teniendo en cuenta que sus hojas sirven para atar las verduras y como media sombra. Los cocoteros perjudican las parcelas que cuentan con sistema de irrigación por aspersión. Es muy importante analizar el suelo a fin de conocer las condiciones físicas, mecánicas y químicas, principalmente el pH. Hay diferentes formas de encarar esos proyectos para huerta, ¿verdad? Siempre que sea comercial hay que hacer previamente un plan de qué rubros vamos a estar sembrando en el lugar, ¿verdad? Nuestra disponibilidad de capital, vamos a decir, si tenemos capital como para comprar un sistema de riego, tenemos capital como para comprar un sistema de sombra, o abonado, qué abono vamos a usar, abono orgánico, abono químico, o si vamos a usar, dependiendo de eso tenemos que hacer siempre. Para hacer una huerta comercial tenemos que hacer previamente un plan para que nuestro proyecto también tenga un final, vamos a decir, lucrativo, porque de repente no es el tema de hacer todo un proyecto y al final no sabes si ganaste o perdiste. Entonces lo que hay que hacer es desde el comienzo, desde la primera palada ya, ir anotando día a día las cosas que se fue haciendo en el lugar, el gasto previo de personal, el gasto de suministro, el gasto de todo lo que sea, y ver los rubros de renta que más se vende en el lugar, ¿verdad? ¿Qué mercado nosotros estamos queriendo enfocar? Primeramente es necesario un estudio de mercadeo. Estudio de mercadeo es ver en el lugar qué es lo que las personas más están consumiendo en ese lugar. Entonces nosotros vamos a tratar de agarrar ese mercado para poder vender ahí nuestros productos, ¿verdad? Porque no podemos de repente ponernos a sembrar o hacer un cultivo donde más o menos vamos a decir que esa población no consume esa hortaliza o no consume esa clase de, vamos a decir, de verdura. Entonces lo que primero hay que hacer es un estudio de mercado. Lo que se recomienda primero un estudio de mercado, y a partir de eso, en base a eso, vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Porque puede llegar a ser un fracaso, vamos a decir, ¿verdad? Si es que uno de repente se tira a hacer todo un proyecto de una clase de hortaliza, como por ejemplo, dar un ejemplo, los cultivos más tradicionales que tenemos en Paraguay, vamos a decir, puede ser cebollita de verdeo, perejil, repollo, acelga. Esos son lo que es verdura. Verdura viene de la palabra justamente verde. Lo que es verdura viene de la palabra verde, que es lo que se consume la hoja. Y las hortalizas en sí son en general, ¿verdad? Está la hortaliza de fruta, que por ejemplo son el tomate, el morrón, y la hortaliza de rizoma, que son la cebolla, o de bulbo, que son la papa, que son de tubérculos, que son la papa, que nosotros son las cosas que más consumimos en el lugar, ¿verdad? De repente en nuestra dieta, vamos a decir, familiar, nuestra dieta en la canasta familiar, por ejemplo, le doy un ejemplo del brócoli, por ejemplo, o coliflor, no es muy consumido por nuestra gente, y de repente depende de cierta cultura alimenticia, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer al hacer una huerta comercial, yo di un ejemplo del brócoli o el coliflor, ¿verdad? Que una persona común, vamos a decir, va a la despensa a traer para el día a día de la comida que va a hacer en el día, y difícilmente esté usando brócoli o coliflor. De repente se usa más en momentos especiales o en comidas especiales que uno va a hacer. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de encarar, si es que es para una huerta comercial, cuál es el rubro que más se vende en ese lugar. Ver el tema de la capacidad o la posibilidad que uno tiene de encarar ciertos rubros. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, uno de repente quiere hacer, dice, bueno, el que más caro se vende aquí es el tomate o es el morrón, pero por eso mismo no va a ser el que más fácil se cultiva, el que más fácil se hace. Tenemos que ver la capacidad de, si contamos con, de repente, tener un semillero sanitado, tener semillas sanitadas que ya venga certificada, tener una sanitación de suelo completo, traer tacuara, vamos a ver si vamos a poder contar con sistema de riego al goteo,
media sombra, todas esas cosas. Entonces tenemos que ver siempre nuestra disponibilidad del proyecto. En este caso nosotros estamos encarando más a un tema de huerta familiar, que es lo que queremos, es que cada uno de repente por ahí en su casa o en su parcela o en su lugar donde tenga un previo lugar, pueda tener una huerta familiar. Entonces en esa huerta entonces ya nosotros podemos sembrar o plantar todos los rubros que a nosotros nos guste, ¿verdad? Porque ya va a ser algo netamente para consumo familiar, va a ser algo para, no necesariamente de renta, ¿verdad? Por eso dije hoy que el excedente podíamos vender, pero entonces uno puede ir sembrando o haciendo en su huerta las hortalizas que a uno más le guste consumir, vamos a decir, ¿verdad? También se debe tener en cuenta la exposición del terreno a la luz solar, la topografía, las infestaciones de maleza y la fertilidad. Una vez realizados los análisis, se deben corregir las deficiencias y paliar las limitaciones con ayuda de los técnicos. Los cultivos hortícolas deben contar con una buena exposición solar debido a la alta densidad del desarrollo que tienen estos vegetales. Con relación a la topografía, lo ideal es contar con un terreno plano, pero como eso no se da de forma natural, deberíamos buscar que las pendientes no sean mayores al 5%. En cuanto al pH de acidez, se debe decir que lo ideal es que el suelo tenga entre 6 y 6,5, que es la franja en la que los nutrientes están más disponibles para los cultivos. Si es menor a 6, se debe realizar el encalado para corregirlo. Entonces lo que hacemos es, de repente, primeramente es ver nuestra disponibilidad de terreno. ¿Cuánto por cuánto tenemos? Hacer una lista de qué hortalizas queremos sembrar en el lugar, cuál es nuestra disponibilidad de agua, abono. Entonces en base a eso es ver una orientación. Tenemos la posibilidad de comprar una media sombra, entonces bueno, perfecto. En época de verano ya no nos va a faltar el sol, vamos a tener sombra, porque la planta de repente necesita un poco de sombra. En el verano tenemos acá verano muy intenso. De repente hay veranos que no llueve un mes, 2 meses, entonces que nosotros tenemos que hacer es ver la forma de que esa planta no sufra tanto en el sol, porque no es la solución estar regando nomás la planta, ¿verdad? Porque la planta también necesita un poco de sombra. De repente el riego es importante también, hablando del riego, depende de la hortaliza que se haga a la mañana o que se haga a la tarde, ¿verdad? Por el tema de que a la tarde el riego, si es que hacemos por la hoja, de repente se queda toda la tarde encima de la hoja, se queda la gota y puede empezar a ocasionar presencia de hongos. La falta de fertilidad no es una limitante para la producción hortícola, ya que con el abono orgánico y químico se puede superar este inconveniente para obtener rendimientos iguales o mayores a un suelo naturalmente fértil. Un suelo con fertilidad natural suele tener deficiencias de nutrientes específicos que puede limitar la producción de algunas especies, a pesar de ser muy fértil. Entonces, la misión del asesor es corregir las deficiencias para que la producción sea lo más óptima posible. Para ello, es recomendable el análisis del suelo. Al ocasionar la presencia de hongos, ya enseguida, una vez que agarre nuestro cultivo, vamos a tener que estar combatiendo ya netamente con algún fungicida sistémico o fungicida a base cúprico. Entonces vamos a tener que dejar de consumir ese tiempo en nuestra hortaliza por el tema de que por ahí si es sistémico quiere decir que entra en la hoja el veneno, ¿verdad? Entra en la parte radicular de la planta, entra en el en vez de la hoja, en el haz, perdón. Es como entrar en los poros de la hoja, entra el veneno y empieza a circular por la planta. Eso es para curar, ¿verdad? Lo que es hongo o igualmente insecticida también. Si es que se pone un sistémico, vamos a tener un buen tiempo sin poder consumir esa hortaliza. Es necesariamente y es mejor poner siempre un preventivo. Preventivo es siempre primordial en la parte de cultivo de hortaliza por el tema de que no vamos a esperar que nuestra planta ya esté totalmente agarrada, totalmente ya enferma para recién empezar a tratarle. Hay muchas formas de tratar.
ver por qué está ocurriendo ese problema, es mucha cantidad de agua, poca cantidad, presencia de insectos, de hongos.